¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Qué alegría estar nuevamente alrededor de la preciosa palabra de Dios. Así dice el libro de Nehemías, como un solo hombre, con un solo corazón, con una mente, con un sentir, como un solo hombre. Estamos felices que Dios ha preparado nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar su voz. Eso es un milagro, sin duda, porque la Biblia dice que no hay persona que busque a Dios, ni siquiera uno. Cristo, que nos vino a buscar, también pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Repito, celebremos el milagro de querer escuchar y juntos estudiar la palabra de Dios. Pues sin más preámbulo, abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 29. Mateo 24, comenzando en el verso 29. ¿Me acompañan en la lectura, por favor? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oramos. Señor precioso, te damos muchísimas gracias. Celebramos el hecho de que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por el hambre y la sed que pones en nosotros de escuchar tu voz, Señor. Tu palabra dice que la bendición de poder escuchar es vivir, pasar de muerte a vida. Señor, oramos que abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como tu imagen, como por tu espíritu, Señor. Es lo que oramos los semillosos, que en esta oportunidad estamos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Chicos, esta es la clase de pasajes que necesitamos leer, leer y releer. Esta es la clase de pasajes que necesitamos seguir el buen ejemplo y desarrollar el fantástico hábito de los discípulos de Berea en el capítulo 17 del Evangelio, del libro de los Hechos, los cuales escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas que Pablo les enseñaba eran así. Acerca de este capítulo 24 de, de Mateo, bueno, pues se han escrito tantas ideas sensacionalistas, futuristas, y muchas de ellas no son estas ideas que nuestros hermanos Martín Lutero, Juan Calvino respaldaron con su vida, con su estudio, con su corazón. Son ideas que nacieron en el siglo XIX, por ahí del año 1830, cuando una mujer llamada Margaret MacDonald tuvo una visión en una de estas reuniones de avivamiento donde el regreso de Jesucristo lo veía en dos tiempos. Primero por los santos y después con los santos, y donde ella veía esta tribulación de 7 años, etcétera, etcétera. Todo hubiese quedado en el olvido si no hubiese sido por un hombre llamado John Nelson Darwin, que también era escocés, pero después se hizo a mediados de ese siglo, del siglo XIX, un predicador muy famoso en los Estados Unidos porque fue invitado a algunas cruzadas donde él expuso todas estas ideas que un día Margaret MacDonald soñó. Por eso, y estas son muy populares, pero estas ideas acerca de la tribulación, del anticristo, del regreso del Señor, etcétera, etcétera,
el regreso del Señor es más que inminente. Pero esas ideas de este arrebatamiento, donde la iglesia es llevada a otro lugar, ¿no? Y no donde la costumbre del tiempo era una corte que salía fuera de la ciudad para recibir en la parucía o en la manifestación gloriosa del rey o en este caso, del dignatario que visitaba la ciudad. Y una vez que era recibido afuera, pues entraban y le daban la bienvenida a la ciudad. Es un poco la imagen que Pablo nos presenta acerca de que recibiremos al Señor en las nubes para estar para siempre con Él, como desde el Génesis hasta Apocalipsis es el deseo de Dios habitar con su pueblo en esta tierra que Él no creó en vano y que Él, desde su resurrección, ha comenzado a hacer nuevas todas las cosas. Y cuando hablamos de un cielo nuevo, de una tierra nueva, estamos hablando de que la corrupción será absorbida por la incorrupción y la muerte por la inmortalidad, ¿no? Donde eh, eh, cuando las cosas regresen a ese lugar o ese momento donde Dios siempre soñó en su plan perfecto, ¿no? Pero repito, otra vez, este capítulo necesita ser leído, releído y releído por ustedes. No solamente escuchar la enseñanza, yo voy a traer algunas claves de lectura, algunas claves de interpretación y básicamente la mejor clave de interpretación bíblica es la observación y la correlación. ¿Qué más dice la Biblia acerca de esto? Pero el contexto es la reina de las herramientas de la investigación bíblica. Y en este contexto, y hablando de contexto, pues, va a ser muy bueno que estemos leyendo y releyendo este capítulo para que las cosas tomen claridad y claridad. Particularmente en esta porción, no sé si la leí 25 veces, son pocas, pero bueno, pues es una bendición. Y ahora sí, sus discípulos impresionados por la majestuosidad del templo, una vez que Jesús salió del templo, cumpliendo sus palabras cuando dijo, pues su casa o mi casa será dejada desierta. Cuando van al monte de los olivos e impresionados por el templo, sentados en ese monte, le hacen estas tres preguntas. ¿Las recuerdan? Están ahí en el capítulo 24 al principio. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, del fin del siglo. Muy bien. Y Jesús, en este capítulo 24, ha estado respondiendo a estas preguntas una a una, en este discurso que conocemos como el Sermón del Monte de los Olivos. Bien, en este texto, en estos versos 29 al 35, estaremos reflexionando la respuesta de Jesús acerca de qué señal habrá de tu venida. Y en relación a esa pregunta, hay tantas ideas, tanto en el texto como fuera del texto, pero yo tengo una idea de lectura, otra vez, de lectura y simplemente de lectura y de reflexión. Yo no soy un erudito, por lo tanto yo no traigo ideas de interpretación, sino simplemente de buena lectura y de buen estudio y de buena reflexión para los discípulos de Jesucristo. ¿Les parece? Por lo tanto, a esta sección la he titulado La señal. En primer lugar, la señal, las potencias serían conmovidas. Verso 29. En segundo lugar, el Hijo del Hombre vendría con poder y gran gloria. Verso 30. En tercer lugar, sus mensajeros serían enviados. Verso 31. Y versos 32 al 35, su palabra sería cumplida. Y te lo leo y mi idea, pues, acerca de las señales que podamos hacer con estos tres puntos una especie de rompecabezas o un mosaico de elementos que nos hablen de esta señal. Otra vez, estas cuatro ideas, la idea es ponerlas una junta a la otra para que nos den un mosaico y una unidad y nos ayuden a contestar la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Las potencias fueron conmovidas, el Hijo del Hombre vino con poder y gran gloria, sus mensajeros fueron enviados y en cuarto lugar su palabra fue cumplida. Bueno, pues comencemos. Verso 29 dice:
e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Me llama la atención en nuestra lectura que aquí hay una referencia de tiempo. ¿La notan? Después, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esto me gusta porque cuando yo leo inmediatamente después, esto me obliga a considerar el contexto anterior. Y parte del contexto anterior, Jesucristo habla de que habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio. Otra vez, chicos, mi invitación es que podamos desaprender un poco lo aprendido, que dejemos de ver con estos ojos y lentes futurísticas, sensacionalistas. En lo personal considero que mucha de esa narrativa no es la narrativa del Evangelio, porque el Evangelio habla de una cuota de que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, tribulación, y esta idea escapista, ¿no? Donde estamos 7 años en otro lugar, huyendo de esta gran tribulación, y cuando leemos el libro de Apocalipsis, donde solamente hay dos grupos de personas, los que seguimos al Cordero, los mártires de Jesús, o la gente de entre las naciones, ¿no? Y los mártires de Jesús son aquellos que a través de todo el libro sufren penalidades como soldados de Jesucristo, ¿no? Entonces, otra vez, simplemente desaprender lo que hemos aprendido, pedirle al Espíritu Santo que nos dirige nuestra lectura. Recordemos que la Biblia es el único libro cuyo autor se sienta a tu lado para explicártela. Entonces, siempre en la lectura y estudio de la palabra de Dios, tienes el recurso de recursos. A nadie llames maestro. Uno es tu maestro, Jesús, aquel que nos ha enviado el Consolador para recordarnos lo que Él nos ha enseñado y anunciarnos lo que ha de venir. Bien. Así que, bueno, pues aquí hay un conector directo con el contexto anterior. Y el contexto anterior, bueno, pues nos habla de este periodo. La semana pasada lo titulamos Un mundo hostil, donde el discípulo de Cristo le glorifica, le sirve y es usado para extender su reino, ¿no? Y en este verso Jesús usa imágenes, este verso 29 usa imágenes que en las escrituras hebreas son usadas para describir la destrucción de ciudades importantes, así como crisis políticas. ¿Okay? Vamos a verlos en algunos pasajes que les voy a decir ahora, pero la idea es esta. Jesús está usando imágenes. ¿A qué me refiero? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo estaba en este pequeño bosquejo que les ofrecí, poniendo sobre la mesa la idea de que parte de esta señal es esto, que las potencias de los cielos serían conmovidas. ¿Qué significa esto? Repito, Jesús usa imágenes muy usadas en la literatura hebrea del Antiguo Testamento para describir la destrucción física de ciudades importantes, así como crisis políticas. Muy bien, ¿qué les parece si revisamos Isaías 13, versos 10 y 11, donde habla de la destrucción de Babilonia? Isaías nos dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Es casi idéntica la serie de imágenes que Jesús cita aquí en cuanto a la destrucción física del templo y el juicio sobre Jerusalén es el juicio que los judíos invocaron sobre ellos mismos. Cuando el Señor les hace responsable de la sangre de los profetas. ¿Qué significa eso? Del mensaje de los profetas, quienes apuntaron a la persona de Jesucristo como el Mesías que habría de venir. A lo suyo vino, los suyos no les recibieron. Entonces, verso 11 dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia. Parece ser que cuando nos habla del sol oscureciéndose, la luna no dando su resplandor, las estrellas cayendo del cielo y los poderes, las potencias, los dunamis representados por los políticos cayendo,
Es esto que dice Isaías: haré que cese la arrogancia y la soberbia de ellos. Abatiré la altivez de los fuertes. Parece ser que son imágenes que representan el abatimiento y la conmoción de los poderosos. Acerca de la destrucción de las naciones de la tierra, comenzando con Edom, eh, el mismo Isaías escribe lo siguiente, dice así: y todo el ejército de los cielos, en el capítulo 34, verso 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Interesante, ¿verdad? Habla de las estrellas. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y que hará todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Y a Egipto también el Señor le escribe cosas muy fuertes. En Ezequiel y en Ezequiel dice esto acerca de Egipto: haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que tú no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos. Y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Entonces, el hecho es este. Ezequiel dice: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, y esto será, dice esta serie de imágenes muy representativas de la literatura hebrea. eh, los astros brillantes del cielo por ti se entenebrecerán, y pondré tinieblas sobre tu tierra. Ok. Este mismo lenguaje simbólico y apocalíptico, si me permiten el término, y ahora lo explico, es usado tanto en nuestro texto, aquí en Mateo 24, el verso 29, como en Hechos, capítulo 2, para profetizar justamente la caída de Jerusalén. Ya leímos acá en el verso 29 en nuestro texto, pero vayamos, si les parece, a Hechos, capítulo 2, versos 16 en adelante. Pedro está citando al profeta Joel y está usando el mismo lenguaje. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Cuándo sucedió eso? En la época de la iglesia. Ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Señor recibió la promesa del Padre y envió al Consolador, el Espíritu Santo, y nació la iglesia. Qué interesante que a partir de ese momento hasta el regreso de Jesucristo, según la Biblia, son los últimos días. Entonces, esto de que los terremotos, el hambre, las pestes son estas señales de los últimos días, no es bíblico, no es preciso, porque según este pasaje se nos dice que este periodo comienza cuando es derramado el Espíritu Santo. Sigo leyendo en el verso 17. Y en estos últimos días, dice Dios, estos días, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Escucha esto: el sol se convertirá en tinieblas. ¿Te acuerdas de los poderosos, de los soberbios y de los altivos? La luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Creo que aquí valdría la pena recordar algo que escribí en este libro, o que mejor dicho, Los Semillosos escribimos después de reflexionar juntos todo el libro de Apocalipsis, que se llama Conversaciones en el libro de Apocalipsis, el regreso. Te lo recomiendo. Hay muy buenas claves de lectura, particularmente de este género literario muy conocido en el primer siglo, llamado el género apocalíptico. Permíteme hablarte un poquito de este género literario. En mi libro El Regreso tengo esta definición de género apocalíptico que considero muy útil para una correcta lectura.
El doctor J. J. Collins, afamado profesor del Antiguo Testamento de la Universidad de Yale o de Yale, lo define así. Este género consiste en ofrecer un marco narrativo que media entre lo natural y lo sobrenatural, descubriendo así una realidad presente con trascendencia futurística. Entonces, sí, el lenguaje apocalíptico es una narrativa que media entre lo natural, entre lo sobrenatural, pero que su intención es invitarnos a reflexionar y a descubrir desde la perspectiva divina la realidad presente. Nosotros vemos, acabamos de regresar de Centroamérica y estuvimos con los hermanos preciosos allá donde viven y escuchamos historias muy tristes del gobierno de ese país, muy, muy tristes. Y la gente que no tiene una perspectiva bíblica y divina puede vivir desesperanzada, pero a la luz de la Biblia, su juicio no se tarda. Y vamos a terminar de ver este texto acerca de la señal. El siguiente punto me gusta muchísimo, pero algo que es seguro es que así como cayó Babilonia, así como cayó Egipto, escuchen esto, así como cayó el orgullo y de la nación de Israel, no el pacto que Dios hizo con ellos, no, 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 el orgullo y su templo. Así el Señor traerá tierra como lumbreras ardiendo, como estrellas siendo enrolladas, como lunas oscurecidas. Toda su gloria y todo su esplendor se vendrá abajo una vez que Jesús se manifieste. Muy bien. La señal del Hijo del Hombre, pues, las potencias, los poderes de este mundo serán conmovidos. En segundo lugar, parte de esta señal o de este mosaico de situaciones que presentan esta señal es que el Hijo del Hombre vendría con poder y gran gloria. Leamos el verso 30 juntos, ¿les parece? Entonces, aquí hay otra referencia de tiempo, ¿verdad? Parece ser que está hablando de un suceso en la historia, inmediatamente después de la tribulación. Entonces, y no está hablando de la tribulación como se concibe y se predica en los púlpitos más prestigiados desde el siglo XIX, sino la tribulación de la que habla la Biblia, este precio o esa persecución que los discípulos sufren por amar la justicia. Bienaventurados cuando sean perseguidos por mi causa. Eso es lo que dice Jesucristo, ¿no? Entonces, en esta referencia de tiempo, entonces, después de esa tribulación que se soltará se soltaría y se soltó después de estos acontecimientos, la destrucción del templo de Jerusalén, un hecho en la historia en el año 70 de nuestra era. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus. Esta es una interesante mención acerca de Ezequiel 10, Apocalipsis 1, donde parece ser que no es solamente un lamento eh, por una condenación, sino un dolor por haber crucificado al Hijo de Dios. Parece que en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando habla de que las naciones se lamentarán, harán lamentación por él, y mirarán a mí al que traspasaron, está hablando de un reconocimiento de su majestad, de una contrición de su corazón. Otra vez, leamos estos pasajes y determinemos si estas cosas efectivamente son así. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, acá la pregunta es, ¿este es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo o se refiere a un evento diferente? Pues fíjense que Jesucristo está tomando el lenguaje, así como las imágenes que aparecen en el capítulo 7 de Daniel. Ya Mateo nos ha dicho, el que le entienda. Ya Mateo nos dice a sus lectores
necesitan tener presente las enseñanzas del libro de Daniel. La principal de ellas es que el Dios Todopoderoso reina y tiene injerencia sobre el reino de los hombres. Aunque veamos nosotros a los poderes exaltados, son pasajes, son libros que se le dieron a los hombres de Dios para crear en ellos esperanza y convicción que sobre el alto hay uno más alto que reina y gobierna, que tiene planes de misericordia, de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, esta imagen que acabamos de leer en el verso 30 es esta imagen que aparece en el capítulo 7 de Daniel. Chicos, necesitamos ir ahí, necesitamos leerlo. Les animo a que lo leamos juntos. Y si tuviésemos más tiempo, leería todo el capítulo 2 y todo el capítulo 7. Porque en el capítulo 2 se nos habla de reyes representados en una estatua. Pero estos reyes han sido tan exaltados y sus injusticias han sido tan grandes que ya el profeta no los retrata como una estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro, sino ahora los retrata como monstruos. Son estos mismos reyes que por su injusticia ahora, desde la perspectiva divina, en esta narrativa que media entre lo natural y lo sobrenatural, para que reflexionemos en el tiempo presente cómo ve Dios las cosas, les presenta como monstruos delante de Dios. Han perdido la imagen de Dios. Ya no reflejan esta imagen con la que el ser humano fue creado, y ahora completamente pervertidos, como dice Romanos capítulo 1, cambiaron la mentira por la verdad, le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, y bueno, se han convertido en monstruos. Déjenme leer todo el capítulo 7, 14 versos nada más, para entender a lo que se refiere Jesús. ¿Puede ser? La señal. Las potencias de los cielos se conmueven, los poderosos caen a tierra, Jesús es exaltado. Segundo lugar, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Siempre en la Biblia el mar o la idea de mar es conflicto, es rebelión en contra del Creador. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, ya no eran estos cuatro reyes representados por cuatro, por esta estatua, ¿no? Con cuatro eh, minerales o características diferentes: oro, plata, hierro, bronce, etcétera, etcétera. Ahora son cuatro bestias grandes, verso 3. Subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Está hablando de Babilonia y después de estos reinos que le siguieron: Siria, Persia y finalmente el cuarto reino, Grecia. Después de esto miré, verso 6, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Cada vez más feroces, cada vez más terribles, más espantosas. Y aquí está describiendo a Grecia. Y el gran, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es lo mismo que Daniel relató en el capítulo 2. Después esta estatua tenía estos 10 dedos de barro, ¿lo recuerdan?
Entonces yo contemplaba los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Escucha esto. Y se sentó un anciano de días. O sea, ante la violencia, ante la opresión, ante estos gobiernos impíos, crueles, espantosos. Dice que se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, la Biblia dice, Dios es el juez. El juez se sentó y los libros delante del juez fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, escucha esto, mira las palabras de Jesús, tanto la escena como la descripción de la cual Él se apropia para manifestarse a nosotros. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, le fue dada gloria, le fue dado el reino para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraban. Parece ser que esta escena es una escena en el cielo, donde los tronos se ponen y donde el juez se sienta en el cielo y donde la señal del Hijo del Hombre aparece y va y les ha dado dominio, gloria y poder ahí donde estaba el anciano de días, porque le hicieron acercarse delante de él. He aquí que con las nubes del cielo venía al anciano de días como uno, como hijo de hombre. Entonces parece ser que regresamos a nuestro texto y quizá una lectura acorde con lo que acabamos de leer en Daniel 7 es aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lamentarán las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En otras palabras, Jesús está diciendo que después de su resurrección, Él sería exaltado a la diestra del Padre y recibiría reino, dominio y poder sobre todo y sobre todos. Y entonces quizás acá Jesucristo no está viniendo del cielo a la tierra, sino está, después de haber sido resucitado, ascendiendo y viniendo al cielo. Y la señal es que le ha sido dado poder, reino y gloria. Y son pasajes extraordinarios donde, repito, nuestros hermanos en el primer siglo estarían sufriendo una terrible persecución, pero estarían siendo animados a considerar, a no desmayar, sabiendo que nuestro Dios reina. Muy bien. Entonces, la señal, las potencias de los cielos siendo conmovidas, el Hijo del Hombre siendo exaltado, recibiendo dominio, gloria y poder. La tercera parte de estas señales enviará a sus ángeles, verso 31, ya estamos en nuestro texto en Mateo 24, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Y la palabra ángeles es la palabra ángelos, que significa un mensajero de Dios, alguien que es enviado con un mensaje. En Apocalipsis 1:20, Jesús explica estas 7 estrellas que tiene en su mano, así como se presenta en el capítulo 1, diciendo que estos son sus mensajeros. Y esas estrellas o mensajeros que él tiene en sus manos, después a ellos
les y nos dirige cada una de sus cartas porque nos dice al que tiene oído para oír, que escuche. Aquellas personas que él ha constituido estos mensajeros en su iglesia son estos mensajeros. Y después en Mateo 28, en los versos 18 al 20, Jesús se acercó, les habló diciendo, después de resucitar, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La caída de Jerusalén, los poderes de la tierra conmovidos, el Hijo del Hombre recibiendo autoridad, su evangelio siendo predicado, nosotros los ángeles anunciando el evangelio, el Señor trayendo de los 4 puntos cardinales a todos sus escogidos. Es parte de esta señal que el Señor nos presenta. Algunos piensan que es que es su resurrección, otros piensan que es los ángeles siendo enviados. Pero parece ser que todo es parte de un contexto, repito, de un mosaico que nos es presentado. Y bueno, cada uno de nosotros es llamado a investigar, leer si estas cosas efectivamente son así. Verso 32. En último lugar, su palabra es cumplida. Vean el verso 32 de la higuera, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, me gusta esto de les digo, Jesús hablando. No pasará esta generación. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que las generaciones son aproximadamente de 40 años. Otra vez está hablando de un evento que está aconteciendo una vez en la historia, en un lugar y en un tiempo determinado. Pero eso no nos exime o no nos evita de que nosotros reflexionemos y nosotros podamos ver la señal del Hijo de Dios cuando los reyes exaltados caen uno a uno. Cuando creemos y nos aferramos a la idea de que pese a lo que estemos enfrentando y viviendo, Jesús reina. Él es el Señor y Él es el poderoso. Lo que le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Ningún tirano el día de hoy, mis hermanos amados, tiene autoridad si no le fuese dada de aquel que es más alto, cuyo reino domina sobre todos los reinos. Y ese texto nos necesita invitar a considerar esta señal cuando también nosotros, sus discípulos, somos enviados. Y somos enviados como ovejas en medio de lobos, porque Él ama a todo el mundo. Y Él quiere traer de los 4 puntos a sus escogidos, verso 31. Y finalmente, que nosotros podamos hacer ministerio con la confianza de que todo lo que está escrito en este santo libro tiene cumplimiento. Ese es el 4 punto acerca de la señal, de este mosaico que nos anuncian de que Jesucristo es Rey y Señor, de que su reino ha venido a nosotros y que pronto todo ojo le verá. Miren el verso 32, ya lo leí, 32 y 33. Ahora solamente leo el 34 y 35 para hacer una reflexión final. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas. Por eso pensé en un mosaico que nos proporciona el Señor como una respuesta a qué señal habrá de tu venida. También ustedes cuando vean todas estas cosas, Jesús no se refiere a una cosa. Cuando vean todas estas cosas, conozcan que el tiempo está cerca a las puertas. De cierto les digo, y esta es mi parte favorita, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. ¿A qué se refiere? ¿Que el cielo será y la tierra serán destruidos? ¿Esto es el fin del mundo? La Biblia enseña, otra vez, que la inmortalidad, que la mortalidad será absorbida por la inmortalidad. Y la corrupción por la que pasó al mundo por cuando todos pecamos, será absorbida por la incorrupción cuando Jesucristo haga nuevas todas las cosas y traiga un cielo nuevo y tierra nueva, cuando a nosotros nos levante de entre los muertos y cuando estaremos para siempre
con el Señor. En ese sentido, los cielos, la tierra, el macrocosmos, el microcosmos, desde las moléculas hasta las lumbreras enormes en el cielo, todo sufrirá una transformación. Y en ese sentido pasarán. Porque Jesús no hizo el cosmos y la tierra en vano, dice el libro de Isaías, ¿no? No, la Biblia no es fatalista en ningún momento. Tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento alguna mención acerca de que Dios va a destruir la tierra. Estos pasajes en el Nuevo Testamento, repito, es lenguaje metafórico, es género apocalíptico que media entre lo natural y lo sobrenatural para ayudarnos a reflexionar en una realidad presente. Pero lo que está diciendo acá es de que efectivamente las moléculas, todo lo creado, va a sufrir una transformación cuando Cristo venga y haga nuevas todas las cosas. Pero su palabra no puede mejorarse. Es perfecta, es completa. Cielos y tierra serán transformados y en ese sentido pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Y estos textos se les dieron a hermanos preciosos que ofrecían su vida para dar testimonio de su fe y de la realidad de que Jesucristo había resucitado y había sido constituido el soberano príncipe, rey de reyes y señor de señores, que estaba sentado a la diestra de majestad y que manda a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. Me encanta este mosaico que nos habla de que los poderes serán conmovidos. El Hijo del Hombre tiene completa autoridad y dominio. Nosotros, sus siervos, somos enviados, repito, como ovejas en medio del lobo, porque tenemos una certeza de que así como se cumplió en el año 70, con lujo de detalle, cada una de estas profecías, todo lo que está escrito en este santo libro tendrá cumplimiento y nosotros, los discípulos de Jesucristo, podemos confiar en que la palabra de Dios es veraz, es viva, es eficaz, es poderosa, es eterna, es creadora, es fiel. Dios ha prometido honrar su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Meditemos en la señal, chicos. Leamos por nosotros mismos el texto y preparemos para tomar juntos la cena del Señor, pero si me permiten, me gustaría hacer una oración. Señor hermoso, gracias por ese tiempo que hemos dedicado a leer tu palabra juntos. Te pedimos, precioso Señor, Espíritu Santo, que nos lleves a toda la verdad. Y sabemos, Señor, que tú eres toda la verdad. Yo no estoy tan preocupado, Señor. ¿Quién será el próximo líder político? Como orábamos esta mañana. Tú escogerás aquel que cumple mejor a tus propósitos eternos, siempre de misericordia y siempre de gracia. Yo estoy preocupado, Señor, en que tu pueblo, yo en primer lugar, pueda darte gloria, honra y reconocerte como el Rey del universo. Y así vivir y así anunciar tu evangelio, Señor. Como personas que te aman, que te temen y que te esperan, Señor. Que este texto, Señor, nos ayude a despertar a la realidad, Señor. Que las cosas en las que el hombre ha puesto su confianza serán removidas. Pero lo único, Señor, que es para siempre, es tu amor y tu verdad. Tu evangelio eterno, Señor. Estabas en Cristo reconciliando contigo al mundo, no tomándole al mundo sus pecados. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias que nos has lavado de nuestros pecados, nos has hecho tus hijos y nos has confiado tu evangelio. Ayúdanos, Señor, desde nuestras diferentes trincheras, áreas de influencia, a predicar, Señor, que tú eres el Señor y sobre todo ayúdanos a vivirlo, Señor. Ayúdanos a vivir cada minuto de nuestra vida, Señor, como aquellos que un día te darán cuenta, Señor, aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, conforme a tu evangelio de gracia, de amor y de misericordia. Oramos estas cosas y más en tu precioso nombre. Los semillosos decimos, así sea. Amén.